Muy pero muy buen día, mis hermanos. Hoy domingo 4 de septiembre, se viene la primavera eh, acá en Argentina. Eh, Faltan unos días todavía, poco más de 15 días para poder disfrutar de esa temporada extraordinaria. Y hoy volvimos después de 3 meses. Dani, hace 3 meses que no hacemos aula ICB. Gracias, hermanos, a aquellos que me pedían y me preguntaban qué había pasado, ¿sí? Que dejamos de hacer, interrumpimos acá, hicimos un impasse en medio de este 2022. Bueno, explico. Tuvimos algunas situaciones familiares, personales, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la salud, no mía, así que no hace falta que me pregunten. Que tiene que ver con la familia, y entonces interrumpimos por algunos meses, por 3 meses, el aula ICB. Pero acá estamos de nuevo. Acá a pedido de Daniel, que me dice decí la verdad, y estuviste preso 3 meses. No fue así, no fue así. No, mi señora cuando escucha estas cosas después me reta, ¿viste? Pero bueno, son las cosas que son las cosas que nos hacen reír. Daniel también me hizo reír hoy a la mañana. Me digo, no tenemos música de fondo, y me dice, si quiere toco la batería de fondo. No, gracias. Bueno, un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Dejamos en Efesios capítulo 4, habíamos terminado Efesios capítulo 4. Ahora vamos a orar y vamos a hacer un breve repaso, especialmente para aquellos que todavía no saben que estamos volviendo, ¿sí? Para los que se van a ir enterando, va a quedar subido en el Face, en el muro mío, va a quedar subido este mensaje. Tal vez en alguna otra plataforma más llega la hora que podamos ampliar un poquito las plataformas desde donde facilitamos estos materiales de edificación para la fe, para la vida espiritual de nuestros hermanos. Así que un abrazo y un beso grande a todos, muy bienvenidos. Veo que hay un par por ahí, pero no identifico quiénes son. Para poder tener un ida y vuelta, yo voy a ir leyendo los mensajes, las comunicaciones de ustedes. Si ustedes quieren dejar su mensaje y decirnos desde dónde nos estás acompañando durante el vivo. Y si no, bueno, después queda subido el material para que lo puedan aprovechar en algún otro momento, que estén más libres y acomodados. El domingo a la mañana por lo general es complicado para algunos, para otros no. Muchos lo ocupan para la familia. Me pedían algún otro horario, bueno, pero queda el material subido a la red. Bien, no difundimos mucho que volvíamos, así que entiendo se va a ir esparciendo esto entre los hermanos, y volveremos al grupo de aula con el que dejamos allá hace unos 3 meses. Estamos en Efesios, Daniel, Efesios capítulo 5. Para mí, Dani, de lo que entiendo del libro, son 2 textos de los principales de todo el libro. Pero no solo del libro, sino de los principales en cuanto al nudo de la espiritualidad, ¿sí? Si nosotros queremos desentramar el nudo de la espiritualidad, empezar por ahí. Esta es la punta del ovillo, ¿sí? Esto es lo que va a traer el resto de espiritualidad real. Lo demás es cáscara, lo demás es periférico, ¿sí? Pero básicamente esto tiene que ver con la esencialidad de la espiritualidad. Para aquellos que nos decimos cristianos, nos identificamos con la persona de Cristo, Cristo es la esencia, pero la esencia, para aquellos que no están familiarizados con Cristo,
tiene otra forma. ¿Cuál es la forma que tiene? La forma es el amor. El amor. Y toda expresión de amor que se nos pueda ocurrir. Porque básicamente la Escritura dice que Dios es amor. Entonces no hay un principio más alto. No hay un valor mayor. No hay nada más allá del amor, más sublime que el amor. No hay nada que pueda añadir un valor más claro a nuestra vida que la práctica, que el caminar, que como entendemos del libro de los Efesios, el andar en amor. Y desde tiempos inmemoriales, quienes han estudiado esta carta han puesto justamente a estos dos versos el título de andar en amor. Yo me atrevería a mover un poquito ese título tan tradicional y para iluminar nuestro corazón, para iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento, me atrevería a llamar el pensamiento de esta mañana acá en Aula ICB, este 4 de septiembre del 2022, este recomienzo, me animaría a llamar este estudio de esta mañana los códigos del amor. Los códigos del amor. Porque básicamente la práctica del amor es lo que le va a dar significado y relevancia a tu vida. Te va a sumergir en el propósito en tu vida. Si quitaríamos todas las palabras teológicas, que la teología es necesaria porque hay que de alguna manera decodificar, poner al alcance de la mente y el corazón de las personas lo que es la espiritualidad. Es necesaria la teología, pero es insuficiente. Si nosotros tuviéramos que quedarnos con una palabra, tal vez que poco tiene que ver con la teología, pero mucho tiene que ver con la práctica de la humanidad, ¿sí? Si nos tendríamos que quedar con una palabra representativa de la verdadera espiritualidad, sería esta, sería amor. Vamos a orar, oramos esta mañana, veo por ahí a Saúl, veo a Erika, los veo que están siguiendo el aula. Yo estoy acá con Dani, con Chamigo, mi amigo Daniel, disfrutando de unos mates extraordinarios. Y ahora oramos, ¿sí? Oramos en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor. Gracias, gracias por la vida, gracias por la iluminación del Espíritu, pero por sobre todas las cosas, gracias por Cristo, Señor, que abrió, Señor, la fuente de todo, que puso al alcance de todos la incondicional virtud del amor, Señor, destrabando en nuestro interior, Señor, ayudándonos a trascender, Señor, desde el Espíritu, en la práctica del amor, amor a Dios, amor a uno mismo y amor a nuestro prójimo. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque nos has conducido hasta este lugar. Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor, por lo que vos estás haciendo en las vidas de las personas, Señor, dándote a conocer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Juan? Te estoy viendo ahí que estás siguiendo el aula. Juan era uno de los que me preguntaba que qué pasaba que no había aula. Bueno, estamos de nuevo acá. Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Andar en amor, o los códigos del amor, como lo llamamos nosotros. Hacemos un breve repaso. La carta a los Efesios está dividida en dos partes. Una primera parte, una parte doctrinal, definida por la expresión en Cristo, y hace alusión a cómo todos nosotros estamos espiritualmente, estamos en Cristo Jesús.
Y luego los 3 capítulos siguientes, de donde estamos en el medio en este momento, de esta segunda sección, es la sección práctica, definida por la palabra andar. Andar como una metáfora de lo que significa vivir, caminar la vida, andar. Entonces, en relación a lo que conocemos, entendemos, sabemos, nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios, guiados por la palabra de Dios, lo que entendemos de lo que significa estar en Cristo, bueno, en consecuencia de aquello es que ahora nosotros andamos. En consecuencia de aquello es que nosotros ahora andamos. ¿Y cómo andamos? Hasta el último estudio vimos andar en vida nueva. Primero, andar en unidad. Andar en unidad. Y definíamos el uno como el todo. Definíamos a Dios, a Cristo, como el todo. Entonces esa unidad va más allá de la unidad matrimonial, de la unidad familiar, de la unidad social o eclesiástica. Va mucho más allá. Es la comprensión de lo que Dios es. Y Dios, según Deuteronomio 6, 4 o 3, dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, si Dios es uno, nosotros tenemos que andar en unidad. Ahora, eso en Efesios 4, la primera mitad, hasta el verso 16. En el verso 17 hasta el 32 lo que vimos fue andar en vida nueva. Cuando nosotros despertamos por medio de la fe a la vida de Cristo en nosotros, la vida de Dios a través de nosotros, lo que comienza a suceder es que hay un movimiento en la vida. Hay un impulso. Hay, hoy lo vamos a ver como consecuencia del amor, una transformación de la vida. ¿Y en qué nos vamos transformando? Nos vamos transformando en aquel que admiramos, en aquel que adoramos, en aquel que contemplamos, en aquel a quien profundamente observamos para adorarle, y todo aquello que observamos, que adoramos, que reconocemos, que va afectando nuestro ser interior. La adoración tiene la extraordinaria virtud de transformar nuestra imagen, transformar nuestra forma, valga la redundancia, llevar nuestra forma hacia el objeto aquel que adoramos. Entonces queremos que las virtudes de aquel que amamos, este Cristo al que aprendemos a conocer, se mimeticen, la palabra que vamos a ver hoy, se impriman en nuestra vida. Adore. Salmo 115, de manera negativa, que es un salmo que habla de la idolatría, ¿sí? Dice algo más o menos así: aquellos que adoran a ídolos, dice, tienen manos, mas no palpan, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen. Semejantes a ellos son los que los siguen, los que los adoran básicamente, los que están entregados a esa. ¿Por qué? Porque la adoración, de manera positiva o negativa, tiene el poder de imprimir la imagen de aquello que adoramos en nuestra vida. Bien, la lección, por ejemplo, del Salmo 115, andar en vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? ¿Cómo podemos definir la vida nueva? Básicamente, la vida nueva a la que hemos sido llamados, invitados a participar por medio de la fe, es la vida del Cristo resucitado. Es la vida de Cristo hoy, para la presente generación. Es la vida de Cristo de tal manera que tu vida y mi vida, no sé cuánto de esto podemos alcanzar a capturar
en la esencia, ¿no? Pero esto es fundamental. La vida tuya y mi vida es nada más ni nada menos que la vida del Cristo resucitado, del Cristo vivo hoy para la presente generación. Hoy de alguna manera somos. Vos y yo corporativamente, no individualmente solo, sino corporativamente, unidos, vos y yo somos el modelo Cristo 2022. Lo que de Cristo se puede ver en la tierra, mis hermanos, lo exhibimos aquellos que tenemos este entendimiento. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la vida del Espíritu? Es la vida de Cristo en y a través de nosotros. ¡Wow! Hasta acá el repaso. Y ahora entramos entonces en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Dice la Escritura de esta manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 3 veces la palabra ágape en el pasaje. Hijos amados, andad en amor, y nos amó. No existe seguridad más absoluta y plena. Daniel, no existe seguridad más absoluta y plena que la que puede darnos el amor incondicional de Dios. Hoy vamos a hablar de los códigos del amor. El amor modifica toda tu estructura pensante. Cuando vos te sumergís en aquello que es una esencia, no es solamente una virtud o un valor, es nuestra esencia, porque es lo que Dios es en nosotros. Cuando vos te sumergís en aquello, eso tiene el poder de transformar tu vida. Los códigos del amor. Hay 4 características propias del amor de Dios en el pasaje. Lo primero que vamos a ver está en Efesios capítulo 5, verso 1, donde dice: Sed pues imitadores de Dios. Una traducción más ajustada, en lugar del imperativo sed, ahí estamos siendo o seamos imitadores. Y la expresión imitador en el idioma original viene de una raíz griega que es la expresión mimo. Ahí es mimetes, pero viene de mimo. Como nosotros definimos aquel personaje teatral que se expresa a través de la gestualidad. Nosotros definimos a ese personaje teatral como, por lo general, pintado de blanco, con una gran boca y expresiones faciales remarcadas para que realmente las expresiones sean claras cuando se hacen, porque explica sin palabras, teatraliza, pone en consideración al alcance del otro sentimientos y acciones sin palabras. Imita el movimiento, trabaja en espejo, ¿sí? con el otro. De estas 2 cuestiones tomadas del teatro y de la palabra original mimo, a mí me gustaría que saquemos algunas lecciones del amor. El amor es el mensaje. Básicamente, no son nuestras palabras. No es, como dice algún hermano, no es el relato que construyamos desde un púlpito, desde una cátedra, desde, como se conoce en el ámbito religioso, desde un catecismo. No es el relato, la explicación de la teología. Es lo que se ve en y a través de nosotros.
es lo que se ve en y a través de nosotros. No es cómo te valora el otro, porque el otro tiene la particularidad de ver fotos de nuestra vida, pero nuestra vida es un proceso continuo, ¿sí? No se puede detener. La foto que vos tomaste ya pasó, ya fue, sirve como recuerdo, nada más. Pero nuestra vida, los otros pueden ver fotos de nuestra vida, ¿sí? Situaciones específicas de nuestra vida. Pero nuestra vida es un proceso continuo, un desarrollo continuo, es vida, es indetenible. Y uno va a lo largo de la vida creciendo. Y crecer es crecer en nuevas experiencias que tienen que ver con el amor. Y la verdad que el mensaje no es lo que decimos, la cátedra que damos, la enseñanza que podemos sacar, para nada. El mensaje es el amor. El mensaje básicamente somos nosotros. Si nosotros meditáramos en el gran corazón de papá, el gran corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, y veríamos todo su bien para con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento él decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Yo tengo pensamientos para vosotros de paz. Si nosotros observáramos el gran corazón de Dios hacia el hombre en general, nos correríamos. Voy a hacer un juego de palabras. Saldríamos corriendo del círculo que nos propuso, o del entendimiento que nos propuso la religión acerca de Dios. Porque la misma Escritura define a Dios como el Dios que es esencialmente amor. Es más, el apóstol Pablo, hablando de los principales valores, principios cristianos, dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esto lo dice en un tiempo previo a la manifestación gloriosa de Cristo en el año 70, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Él define, el apóstol Pablo, luego Juan, diciendo Dios es amor, es la esencia de Dios, ¿sí? Es la esencia de Dios. Y nosotros somos la manifestación física y material de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? En amor. ¿Por qué? Tuvimos un problema con la transmisión, dice, intentando volver a conectar, pero ahí ya se conectó de nuevo. Así que, bueno, un susto, un sobresalto. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, no nos queda más opción, sumergidos en ese amor, que la práctica de ese amor. Práctica a 3 niveles, que se mezclan entre sí. Yo no puedo decir primero, segundo, tercer nivel. Para entendimiento nuestro lo digo de esta manera. Amor a Dios. Ya desde siempre Dios dio a conocer en Adán, luego en la ley de Moisés. Vamos a la ley de Moisés. El primer y mayor de todos los mandamientos: amarás al Señor tu Dios. Jesús, nuestro gran maestro, él decía que cuando le preguntó el joven cuál es el principal mandamiento, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Define el amor a la espiritualidad, a Dios, a la persona de Dios. En la creación queda implícito cuando Dios pone en Adán los primeros seres vivientes, cuando Dios pone en él el espíritu de vida,
ese espíritu que lo conectaba a la fuente, ¿sí? Específicamente era para que exista un amor voluntario, y la prueba que hubo en el huerto del Edén permitía que ese amor sea la elección de Adán, hasta que Adán decidió no, ¿sí? Cerrarse a la espiritualidad, cerrarse a la fuente, cerrarse al Padre. Pero desde el comienzo, desde la ley, desde lo más trascendente, lo más importante, desde el origen de la espiritualidad, nosotros vemos el amor como patrón, como normativa. Amor a Dios. En segundo lugar, inmerso en el amor a Dios, amor a uno mismo. Cuando Jesús mismo dice ahí en los evangelios, y ante la pregunta ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y él habla del amor a Dios, luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, segundo nivel, el amor hacia uno mismo. Amor hacia uno mismo, el cuidado de uno, la lealtad hacia uno mismo, el no traicionarse a uno mismo, a sus aspiraciones, deseos, proyecciones, gustos. El no traicionarse a uno mismo, esto tiene que ver con amor a uno mismo. Y en tercer lugar, y a tu prójimo, amor al otro, porque cuando entendemos el diseño de Dios, el otro es una parte también de mí mismo. Dios piensa a la humanidad como una asociación corporativa. Dios ve al hombre como uno solo, a toda la humanidad como uno solo. Dios ve toda la humanidad como ve a su Hijo Cristo. Por eso habla del nuevo hombre, el nuevo hombre que es el ciudadano de la nueva creación de naturaleza espiritual, nuevo hombre de naturaleza espiritual. Es un hombre corporativo, ese hombre que tiene que dar a luz la esposa de Dios, que es la Iglesia, que es Cristo naciendo en la conciencia del ser humano como un ser espiritual. Entonces, ese hombre que es la humanidad toda, o que sintetiza, reúne la humanidad toda, que hoy tiene tantas manifestaciones como hombres y mujeres hay en la tierra, lo que sucede es que la mayoría de los hombres no lo saben o tienen un entendimiento muy limitado de esta verdad tan fundamental. Amor a Dios, amor a uno mismo, amor al prójimo. Amamos desde lo que somos. El amor no es algo ajeno al ser humano. Hay otros sentimientos, hay sentimientos que no tienen estatura frente al amor, no tienen origen en el amor. Valores que debieran nacer del amor. Por ejemplo, alguien dijo acerca del respeto como valor, respeto al otro. Si entiendo que el otro es una parte de mí mismo, si Dios ve esta sociedad, la humanidad, como una construcción colectiva, si el otro también es Dios en otra experiencia humana, esto del respeto a uno mismo, el respeto al otro, perdón, ¿cómo lo puedo entender? Se dice que el respeto al otro es exigible solo cuando el amor desaparece, porque cuando hay amor, el respeto va a ser natural. Cuando hay amor, la lealtad va a ser natural. Cuando hay amor, la protección va a ser natural. Cuando hay amor, la entrega, la siembra va a ser natural. Características propias del amor de Dios. Dice la Escritura, andad en amor como también Cristo nos amó. Y el ejemplo máximo
el modelo, el diseño, la obra maestra, maestra en todo el sentido, como quien habla de una llave maestra, algo que abre para siempre algo que estaba cerrado. La obra de Cristo como la máxima expresión de amor. Dice: quien nos amó, también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 4 características propias del amor de Dios, de lo que Dios es hacia nosotros. No solo lo que Dios hizo, lo que Dios es. Y por lo que Dios es, Él no podía dejarnos a oscuras, con una conciencia apagada, con una conciencia separada de Dios. Él tenía que conectarnos. Por eso envió a su Hijo a abrir ese nuevo nivel de conciencia, el reino de Dios para todos nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios, primera característica, es absoluto. ¿Cómo es? Absoluto. Por lo tanto, todo aquello que pone en tela de juicio ese amor, toda aquella operación de las cuales, por ejemplo, en el Antiguo Testamento están llenas. Un Dios al que había que temerle, miedo, terror, sí, no solo respeto, no solo honra, terror. Son incompletas, es una visión incompleta de Dios. Por eso ese Dios interpretado o leído por los hombres a partir de la ley necesita el cumplimiento de esa ley por la persona de Jesús para abrir un nuevo nivel de conocimiento de Dios. De un Dios que mataba, un Dios que exterminaba, un Dios que juzgaba con justo juicio, ¿sí?, cualquier transgresión y delito en la nación. Entonces, era un nivel de revelación que tenía que dejar lugar a un Dios perfecto, completo, a un Dios amoroso, donde todo tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es absoluto, absoluto. En segundo lugar, segunda característica del amor de Dios, el amor de Dios es incondicional. La religión nos bombardeó tanto, la cultura nos impregnó tanto, que Dios nos ama sí. No, Dios nos ama igual. De alguna manera, en la historia del Hijo pródigo, Jesús nos enseñó o nos mostró que Dios, nuestro Padre, nuestro origen, nuestra fuente, nos estuvo y nos estará esperando siempre. El amor de Dios es incondicional. Por eso la obra de Cristo, que es la manifestación, la llave, la matriz, para abrir ese nivel de conciencia del hombre a través de la fe, esa obra de amor, tiene que ser incondicional. Es incondicional para todos los hombres. Esa obra no vino a dividir ni a separar, esa obra vino a unirlo todo. De tal manera que hoy los hombres que están vivos están en Cristo de una manera incondicional. Fueron afectados por la obra de Cristo. El pecado judicialmente fue terminado en la cruz del Calvario
y la humanidad toda fue alcanzada por el favor de Dios, lo sepan los hombres o no lo sepan los hombres. No es condición para ser tomado por el amor de Dios que lo sepan o no lo sepan, que ejerzan o no ejerzan fe. Creer es una acción más. Por lo tanto, la obra de Cristo, el amor de Dios es incondicional para con todos los hombres. Por eso nosotros no andamos convenciendo a nadie con el Evangelio, sino estamos proclamando y anunciando lo que Cristo hizo en favor de la humanidad. Él murió para traernos y resucitó para traernos a la vida, para ponernos en Cristo. El amor de Dios es absoluto, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es accesible. Sed pues imitadores, sean como es Él, porque ustedes son hijos y comparten su esencia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El amor de Dios es accesible. Y es accesible por esa llave maestra, la obra de Cristo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios es accesible. El amor de Dios es accesible a partir de lo que Cristo es legal en la tierra, a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Es legal en la tierra el conocimiento de su reino y la verdadera espiritualidad a partir de la muerte de este Cristo por nosotros y la vida de Él a través de nosotros, en y desde nosotros. Es accesible. Él abrió por medio de su sangre el velo que había en nuestra conciencia y nos separaba de Dios. Él despertó por medio de la fe por medio del sacrificio en la obra de Cristo. Él despertó en nosotros por acción del Espíritu Santo, por el don de Dios, del Espíritu. Él despertó en nosotros esa conciencia, esa espiritualidad. De tal manera que hoy la obra de Dios, el amor de Dios, Dios mismo, es accesible a través de Cristo Jesús. Y por último, última característica propia del amor de Dios, el amor de Dios es transformador. Vamos a ver la semana que viene que aquellos que andan en amor andan en luz. Y desde el verso 3 en adelante vamos a ver cuál es la manifestación de la luz, ¿sí? Pero básicamente nuestra vida es transformada de aquellas oscuridades a la luz a la que fuimos llamados. Es transformado de las tinieblas, la conciencia de un hombre separado de Dios, a la luz que es Dios, que es Cristo mismo en el hombre y a través del hombre. Juan capítulo 1 dice que Cristo es la luz del mundo. Esa luz, vamos a estudiarlo el domingo que viene, el siguiente segmento de la carta a los Efesios es andar en luz, es desde el verso 3 en adelante hasta el final del capítulo 5, casi todo el capítulo 5, es la transformación práctica que el amor de Dios produce en nuestra vida. La cuarta característica propia del amor de Dios es la transformación. Es transformador. El amor de Dios es transformador. Aquello que despierta la conciencia de ese amor se mueve, se moviliza, se transforma a sí mismo, se transforma en la esencia que lo despertó,
se transforma en una expresión, una manifestación del amor de Dios. Por supuesto que hay otras experiencias entre los hombres, pero vos y yo tenemos la virtud de haber sido iluminados con la acción del Espíritu y la vida del Cristo que nos habita, en una conciencia plena que somos en Él y Él es en nosotros. Mi querido hermano, plenitud no es una doctrina de moda, ni una palabra de moda. Sí, hoy está muy usada en la orbe especialmente evangélica, pero plenitud es la experiencia de la vida de Cristo en el ser humano, el que todo lo llena en todos. Y esto genera transformación. El amor de Dios genera transformación en la vida. Alguien dijo últimamente, un hermano muy querido y cuestionado a la vez, dijo que al final de todo, si te transformas en una persona negativa, él usa la expresión mala persona, supongo que las acciones, definido por las acciones, entonces el relato se cae por sí mismo, no sirve de nada. Seamos amor y seamos la expresión, el relato de la religión, digo, ¿no? Seamos amor y seamos la expresión del amor de Dios, de la vida de Cristo en y a través de nosotros. Mis hermanos, terminamos. Que tu vida y mi vida sea una expresión del amor de Cristo. Y no importa lo que diga nadie. Miren, Jesús vivió en su generación el rechazo de los suyos, porque nadie fue capaz de ver, casi nadie fue capaz de ver lo que Él verdaderamente era, la encarnación del amor. No importa la valoración que el otro hace de vos mismo, importa la conciencia con la que vos te manejás respecto a Dios, a tu vida y a tu semejante. Te bendigo. Es extraordinario poder compartir nuevamente estas aulas ICB. Me gustaría saber, aquellos que nos estuvieron acompañando, que dejen ahí su saludo, su notificación, y que difundan que volvimos a las aulas. Entonces, los domingos a partir de las 10:30 vamos a estar edificando la vida de nuestros hermanos, ¿sí? A través de las cartas de la prisión. Ahora retomamos con Efesios. La semana que viene seguiremos con andar en luz, ¿sí? Oramos ahora. Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor, por habernos guiado de la mano a través de la gigantesca obra de Cristo Jesús, Señor, a la experiencia de una espiritualidad genuina en nosotros. Espíritu de Dios, estamos fundidos en vos, esencialmente estamos hechos de vos. Te pedimos la fuerza necesaria, Señor, y el entendimiento claro para hacer una manifestación digna de la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y para los que están en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, hoy a las 19 horas tenemos nuestra celebración, ¿sí? Estamos preparando alguna novedad. Y Juan Marcos, que te he visto que estás por ahí, vamos, dice Juan Marcos, estuvo preparando algo nuevo junto a los hermanos, así que hoy vamos a empezar a practicar un nuevo formato a las 19 horas, 7 de la tarde. Para los que nos ven desde otro lugar, Juan, ahí te estoy viendo, no Juan Marcos, sino nuestro hermano Juan, ahí de Orlando, de Florida también, 19 horas de Argentina, no sé qué hora será ahí en Miami. Federico, ¿cómo estás?
desde Santa Fe, también siguiéndonos, Fede y Tere. Los bendigo, mis hermanos, y nos vemos la semana que viene o a la tarde. Aquellos que quieran disfrutar la celebración, también vamos a estar acá en el Face mío. Los bendigo. Chau, chau.